¿Cómo están mis tigres en PNL? Es momento de arrasar con nuestras metas. La fórmula definitiva para la grandeza personal está aquí en Lidera con Éxito PNL para Bravos. Soy el Tigre Serga y vengo con un rugido que te llevará al entendimiento del liderazgo y de tu mente de formas que jamás imaginaste. Y amigos míos, ¿saben qué más? Detrás de este micro ruge un ex peleador profesional de Muay Thai y de las MMA. Sí, has escuchado bien. El apodo Tigre nace en la arena de un cuadrilátero de Muay Thai, el deporte de contacto más peligroso del mundo. Y quiero comentarte hoy que cada episodio de Lidera con Éxito PNL para Bravos te llevaré con mi energía peculiar a través de historias épicas de superación, tácticas para manejar tus emociones en minutos y estrategias para lograr el éxito y así des un salto hacia la grandeza personal y empresarial. Porque en este territorio creemos que la grandeza es una elección. Suscríbete en Spotify y Apple Music para no perderte este viaje único. Prepárate para desencadenar tu potencial con el enfoque de un tigre hambriento de lograrlo todo. Porque en este podcast rugirás más fuerte que nunca. Así que iniciemos. ¿Cómo están, familia? Muchas gracias por estar aquí nuevamente en el episodio número 4 de este podcast Lidera con Éxito PNL para Bravos. Seguimos analizando el libro Cómo cambiar creencias con programación neurolingüística. Y vamos a hablar de esta parte que me parece muy importante. Y dice lo siguiente. Dice Robert Dills: es importante comprender que las creencias no tienen por qué ajustarse a la realidad presente. Su finalidad es suministrar una motivación a fin de que el desempeño comience a elevarse hasta alcanzarlas. Aquí vamos a ver un cuadro donde Robert Dills explica el rendimiento de una persona y las creencias. Dice, por supuesto, la curva del desempeño puede mejorarse con las estrategias mentales adecuadas. Aquí también hace mucho énfasis con que no solamente necesitas tener creencias positivas, creencias que te construyan, sino que también el tipo de creencias van a crear una estrategia, y esa estrategia es la que te va a decir si realmente son las creencias correctas o no. Ahora, ¿qué pasaría si una persona no tiene las creencias correctas? Entonces, según esta parte de este episodio que estamos viendo ahora, dice Robert Dills que entonces si una persona no tiene las creencias entonces adecuadas, su desempeño va a bajar mucho más rápido. ¿Qué diferencia que la persona que sí tiene las creencias correctas? Ahora, ¿qué dice? Dice que si la persona tiene las creencias correctas, pero su desempeño no respalda lo que esta persona cree, entonces también es un motivo por el cual, las personas comienzan a tener esta creencia de la profecía autocumplida, ¿no? Entonces la persona tiene la creencia positiva, se lanza a intentarlo, no puede lograrlo, entonces automáticamente dice: yo no soy bueno para eso. Entonces incluso podría ser mucho más perjudicial, ¿no?, de lo que él era antes de tomar acción. Por eso es importante, aquí hace énfasis en tener las estrategias mentales adecuadas. Una manera en como yo y me enseñaron a mí mis mentores a tener las estrategias adecuadas es escuchando a las personas que ya tienen los resultados que tú quieres tener, modelar a personas que ya tienen éxito en lo que tú quieres tener éxito. Dice, si alguien nos enseña la estrategia adecuada, la curva del comportamiento se elevará mucho más rápidamente y el peligro de perder la creencia disminuirá. Aquí vemos la gran importancia que tienen las aptitudes o las estrategias, pues de ellas depende la separación existente entre una creencia y un comportamiento. Cuanto más rápido acelere yo el comportamiento para que alcance la creencia, más posibilidades tendré de lograr las expectativas y de este modo el proceso de retroalimentación seguirá. Entonces, si yo creo que puedo hacerlo, voy y lo hago y tengo resultados positivos, entonces hay una retroalimentación hacia mi creencia y decir, sí, tú sí puedes. Entonces, en la segunda oportunidad, con la misma creencia, tomo acción y veo que hay un buen resultado, entonces comienza la retroalimentación positiva. Dice, el papel del entorno en la construcción de las creencias. El entorno puede facilitar una creencia o puede ir contra ella. Les voy a dar un ejemplo procedente de su propia experiencia personal. Voy a dar un ejemplo del caso que pasó con su madre, la cual se enfermó de cáncer y cuando ella se entera, pues los doctores le dijeron que tenía que hacer quimioterapia y tenía que utilizar todos los tratamientos tradicionales. Sin embargo, la mamá de Robert Dills decide no hacerlo y decide al contrario trabajar
con Robert Dills con estas creencias. Entonces Robert Dills dice que utilizó las técnicas de PNL para poder ayudarla y poder entender cuáles eran las emociones que llevaron a estresar tanto el cuerpo que lo llevó a enfermar. Entonces, dentro de las técnicas que utilizó, se las voy a decir ahora. 1. Utilizó la reestructuración. 2. La construcción de creencias. 3. Las visualizaciones, y de ahí dice etcétera. Comenzó a aprender cosas sobre sí misma y a desarrollar una esperanza capaz de afectar a su propio estado de salud. Entonces, cuando su mamá va donde el doctor y le cuenta al doctor lo que estaba haciendo, el doctor le dijo: no siga con eso, son todo tonterías y seguramente la volverán loca. Pero su madre se vio influenciada por los comentarios del doctor, y cuando Robert Dills fue a mostrarle al doctor los estudios que decían de cómo la actitud afectaba en la salud de las personas y en su recuperación, el doctor le dijo lo siguiente: no debería experimentar con su madre. Entonces, esta es una manera de explicar qué es lo que pasa cuando el entorno tiene una creencia con respecto a ti, a tu rendimiento. Dice: cuando existen influencias ambientales, es necesario que nuestra creencia se mantenga firme ante las presiones generadas por el entorno. Si el entorno nos apoya, todo será más fácil, pero si es adverso, tenemos que tenerlo en cuenta e incluirlo como un factor más. Por ejemplo, una vez tuve un cliente que tenía un jefe que le daba demasiados comentarios negativos y comentarios pues que realmente muy cancerosos en verdad, porque lo que generaban era estrés y desesperación. Esto le da énfasis a lo que el doctor decía, ¿no? El decirle a su madre que no debería continuar con eso y que se iba a volver loca el doctor. Y como dice Robert Dills en este capítulo, que muchos doctores no toman en cuenta las palabras con las que dan el diagnóstico, y por ende las personas que están vulnerables y que ven al doctor como un símbolo de autoridad, ¿no?, irrefutable probablemente, se ven influenciadas por ese diagnóstico o por esas palabras, porque ni siquiera por el diagnóstico, sino es por la manera en cómo el doctor presentó el diagnóstico. Entonces, aquí le da énfasis Robert Dills a eso, ¿no?, a las palabras que utiliza. Uno de los médicos que le había dicho que no se formase falsas esperanzas y que se preparara para morir con respecto a su madre. Se suicidó no hace mucho tras descubrir que tenía una enfermedad incurable. Posiblemente fue víctima de su propio sistema de creencias, ¿no? Entonces este doctor que le dijo que no lo intente se terminó suicidando, porque imagínate, un doctor que te dice no lo intentes porque son falsas esperanzas. Ponte a pensar tú ahora qué clase de modelo del mundo tiene esa persona, ¿no? Entonces esa persona cree que jamás se va a poder recuperar, que si el diagnóstico dice A, entonces es A y no cuestiona nada de eso, ¿no? Entonces cuando se enteró que tenía una enfermedad terminal, pues la autoprofecía cumplida, esas creencias radicales no los llevó más que al suicidio, ¿no? Eso es justamente por no ver una opción, una ventana dentro de ese túnel, ¿no?, tan oscuro. Dice: el sistema de creencias, la relación entre creencias, aptitudes y comportamientos y la influencia del entorno son algunos de los puntos que debemos siempre tener en cuenta al momento de trabajar con las creencias. Entonces pongámonos a pensar. Digamos que yo soy un líder de equipo y soy el jefe de una compañía. Y digamos que me estoy dando cuenta que el entorno laboral se está comenzando a hacer más denso. Entonces, o ahí comienzan a haber conflictos, comienzan a haber problemas, ¿no? Entonces yo como líder lo primero que tengo que indagar es qué clases de creencias son las que están generando este entorno conflictivo y en qué nivel están las creencias. Hemos hablado de creencias en capítulos pasados, de creencias de entorno, creencias de aptitudes, de comportamiento, creencias con respecto a tus valores, creencias con respecto a tu identidad, ¿no? Entonces, lo primero que haría sería poder descifrar, ¿no?, y entender dónde está la creencia que mantiene este problema latente, o dónde está la creencia quizás que hace que mi equipo rinda muy bien. ¿Cuál es esa creencia? Si tú la llegas a descubrir, entonces podrías utilizarla a favor y de manera estratégica para que tu equipo siga en movimiento, ¿no? Ahora dice, vamos a definir las creencias. Una creencia no es una estrategia, no es un cómo hacer, no es un tipo de comportamiento. Una creencia es una generalización sobre cierta relación existente entre diferentes experiencias. Dice, una creencia puede ser una generalización sobre relaciones causales. Una generalización vendría a ser algo que lo hacemos como absoluto, que pensamos como un todo, un nunca, un siempre va a ser así, un jamás va a pasar esto, ¿no? Entonces, a través de esta manera de etiquetar las cosas, se crean las generalizaciones. Como cuando dices, todos los perros muerden, ¿no?
O cuando, por ejemplo, piensas de que no soy bueno retendiendo la lectura, ¿no? Eso es una generalización. ¿Por qué? Porque hubieron momentos específicos donde no rendiste la lectura, pero en vez de decir solamente aquí, acá y acá fue que no rendí en la lectura, lo que tú has hecho probablemente para que realmente no rindas en la lectura hasta el día de hoy, es que has tomado la creencia que quizás a la tercera, cuarta o quinta vez que intentaste leer y que no te fue tan bien, pensaste, yo no soy bueno para la lectura. Y automáticamente se convirtió en una creencia y en una generalización. Quizás lo que te hacía tener conflictos para leer era porque estabas muy cansado, quizás te faltaba un poco de vitaminas, quizás el libro era aburrido, ¿no? Pero tú desarrollaste la creencia de que tienes conflictos para aprender o para leer, ¿no? Entonces dice, una creencia puede ser una generalización sobre relaciones causales. Por ejemplo, ¿qué crees tú que causa el cáncer? Dice, ¿crees que las sustancias químicas existentes en el medio ambiente son las que causan esta enfermedad? ¿Lo provoca algo que tú haces? ¿Algo que tú creas? ¿O es el cáncer una parte de tu ser, un componente genético tuyo? Porque dice, del tipo de creencias dependerá la forma en que intentes tratar al cáncer. Si crees que es un castigo de Dios, eso condicionará totalmente la manera en cómo deberás enfrentarte al cáncer. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Dice, las creencias en una compañía. Lo mismo ocurre en una compañía. Ciertamente en alguna empresa he visto cosas que podrían calificarse como cánceres o como problemas graves. ¿Cuál creemos que es la causa de dichos problemas? El empleado, el ejecutivo, la falta de capacitación, es la estructura organizativa, la cultura organizativa. ¿Cuál es el problema? El ambiente de trabajo, el mercado. Lo que creamos que es la causa determinará el lugar donde buscaremos la solución. Y con nuestra creencia, con frecuencia hallaremos lo que estamos buscando. Si creemos que existe, lo encontraremos. Eso es interesante. Luego nos dice, una creencia puede también ser una generalización sobre el significado de ciertas relaciones. Como por ejemplo, si tengo un problema en mi compañía, ¿qué significa? ¿Significa que he fracasado? Quizás que no merezco el éxito, tal vez que debo abandonar o esforzarme más. ¿Qué significa? Y justamente ahora vi un video de Donald Trump que hablaba de que los emprendedores que realmente tienen éxito son los que pueden soportar mayor cantidad de estrés, mayor carga laboral y no colapsar en el intento. Y pónganse a pensar, es cierto. Finalmente, las creencias pueden ser generalizaciones sobre los límites. Por ejemplo, creo que mis creencias pueden afectar a mi salud hasta un cierto punto, pero más allá de ese punto, ya no. ¿Dónde está el límite? ¿Hasta dónde puedo llegar? Mi compañía puede crecer hasta un cierto punto, pero no más allá, ¿no? Esto ocurre en los límites neurológicos de una persona, ¿no? Todos tenemos límites con respecto a lo que creemos que somos capaces, ¿no? Hasta que llegue el momento de que lo cuestionamos, ¿no? Y nos damos cuenta que somos mucho más que lo que creíamos que éramos, ¿no? Dice, estos tres tipos de generalizaciones son los que determinan nuestra reacción ante una situación particular. Dice, tipos de problemas en las creencias. Estas tres generalizaciones surgen las tres clases de problemas típicos. Todo problema sobre las creencias tiende a estar relacionado con 1. La desesperanza. Cuando una persona está desesperanzada, siente o cree que ya no hay una solución posible, que ya no existe esperanza alguna. Esta es una creencia sobre el resultado. Si dicho resultado es imposible, ¿para qué molestarse ya? Por ejemplo, nadie ha podido hasta ahora vencer al SIDA. ¿Para qué molestarse en intentarlo si es imposible ya recuperar la salud? La sensación de impotencia. Es cierto que algunas personas han logrado vencer al cáncer, pero se trata de gente muy especial. Yo no sería capaz. Sé que es posible, pero yo no soy capaz. Algunos tienen negocios prósperos, pero yo no soy capaz de lograrlo. ¿Te suenan familiares estas creencias? La sensación de no valer lo suficiente vendría a ser la número 3. Tal vez sea posible, tal vez yo fuera capaz, pero lo merezco, me lo he ganado, tal vez no merezco la salud, no he hecho méritos suficientes para lograrla. Quien cree que no merece algo no se esfuerza por conseguirlo. Sin embargo, cuando creemos que merecemos una cosa, luchamos por ella con uñas y dientes, ¿no? Esa sensación que tenemos de certeza total ante algo, ¿no? Cuando estamos totalmente seguros de que eso va a pasar, de que eso es nuestro, realmente hacemos todo lo posible porque eso suceda, ¿no? Y ponte a pensar, si eres un emprendedor, ¿cuántas cosas imposibles has hecho? Si eres una persona que le gusta hacer deporte, ponte a pensar, ¿cuántas veces has hecho cosas físicamente que han sobrepasado tus límites, ¿no?
O cuando creías que, por ejemplo, podías cargar, como me pasa a veces en el gimnasio, ¿no? Que pienso que no puedo cargar cierto peso, pero luego digo, no, sí, sí puedo, y pongo esa creencia a flote y realmente puedo, ¿no? Incluso me pasó algo muy curioso. Cuando yo comencé a ir al gimnasio y no había estado entrenando por mucho tiempo, encontré un señor en el gimnasio que era mayor y que yo estaba haciendo hombros con una pesa de 5 kilos. El señor hacía con una de 15, creo, 22. Unas grandazas, el señor era grande. Por lo menos pesaba sus 95 kilos, más o menos. Yo estaba en sus 73, 74. Yo estaba con las de 5. Y justo hablando con el señor que me hizo el habla y estábamos conversando, me dijo, ¿por qué no cargaba sus mancuernas? Y yo le dije, no, es que me estoy cuidando porque recién estoy volviendo a entrenar y no creo que pueda cargar. Miró y se rió y me dijo, no, sí puedes, intenta. Le dije, no me quiero lesionar, en verdad no lo quiero intentar. Me dijo, no, intenta. Le dije, no, es que aún no he fortalecido los músculos. Me dijo, inténtalo. Que bueno, ya lo voy a hacer, ¿no? Voy a intentarlo. Y resulta que agarré las mancuernas y pude hacer mi serie, ¿no? Pude hacer 12 repeticiones con ese peso que me parecía antes un gran peso. A partir de ahí, de ese día, en verdad le agradezco mucho, no me acuerdo su nombre, pero le agradezco mucho a esa persona porque me hizo dar cuenta que realmente lo único que tenía era miedo de cargar grandes pesos, porque en realidad sí contaba con la fuerza necesaria para hacerlo, pero quizás no quería creerlo, ¿no? Hasta que lo puse a prueba, ¿no? Y obviamente cuando lo hice desde un grado de certeza, ¿no? Desde una sensación de seguridad. No iba a cargar el peso teniendo miedo, sino lo cargué decidido como, bueno, puedo hacerlo, ¿no? Quizás tenga que hacer un poquito más de esfuerzo, quizás tenga que gritar, quizás tengas que hacer un poquito de... pero lo voy a hacer, ¿no? Y así fue como resulté cargando ese peso, ¿no? Y hoy estoy cargando creo que un peso moderado, pero gracias a él que me reventó esa burbujita, ¿no? Por eso que a veces pienso que siempre tener una persona externa que te pueda ayudar o aconsejar para que tú puedas romper tus límites es algo muy, muy importante. Robert dice también lo siguiente. Dice, todo cuanto puedes hacer para que los demás cambien sus creencias es guiarlos. Ojo con esto a las personas que les encanta ayudar a otras personas. Todo cuanto puedes hacer para que los demás cambien sus creencias es guiarlos. El cambio de sus creencias no depende de ti. Tu meta debe ser solo guiarlos, a fin de que por sí mismo establezcan una creencia nueva. Entonces, tú no le puedes decir a otra persona qué es lo que tiene que creer. Tú tienes que elicitar de esa persona la creencia que para esa persona sería, digamos, necesaria para poder tener éxito en lo que quiere tener éxito. Por ejemplo, ¿no? Tú no le puedes decir a tu vendedor, tienes que prospectar 100 leads, porque si tú prospectas 100 leads, entonces tú vas a poder ser el mejor vendedor. Sino tú tienes que preguntarle a tu vendedor qué es lo que necesitarías tú para sentirte el mejor vendedor de la compañía. Y ahí realmente vas a encontrar la creencia que le va a servir a esta persona y por ende tendrás mejores resultados. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Incluso en las sesiones de coaching que yo doy privadas, cuando yo doy el consejo de una persona que una cierta creencia que podría quizás servirle, siempre le digo, esta es la creencia que yo tendría. Pero si a ti te parece como que acorda lo que tú quieres, ponla pero en tus palabras, como realmente para ti sería, ¿no? Quizás para ti lo más coherente sería, no, esta persona tiene que creer tal cosa, pero quizás para esa persona eso no es lo coherente. Entonces eso es lo importante y lo especial que tiene la programación neurolingüística, que no busca instalarte o imponerte modelos del mundo rígidos, sino al contrario, siempre busca elicitar de la otra persona lo que siente esa persona que necesita para poder tener éxito en lo que quiere tener éxito ahora. Es como hemos terminado el capítulo número 2. No sé cuántos minutos van grabando esto. A ver, quiero ver si puedo ver por acá. 21 minutos, wow.